Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, por favor, buscad vuestro sitio favorito en el sofá y preparad una tila, porque lo que os voy a contar hoy me ha tenido con el corazón en un puño durante semanas, y sé que a vosotras os va a hervir la sangre tanto como a mí al enteraros de la injusticia tan tremenda que ha vivido nuestro querido Can Yaman. ¿Os imagináis estar en la cima del mundo, preparando proyectos internacionales, y que de repente, en una noche oscura de enero, todo se convierta en una pesadilla de luces azules, policías y acusaciones falsas? Pues eso es exactamente lo que ha pasado, pero tranquilas, respirad hondo, porque la verdad, como el aceite, siempre queda por encima del agua y hoy, por fin, podemos respirar aliviadas y celebrar la inocencia de nuestro niño. Todo comenzó aquel fatídico 10 de enero de 2026. Imaginaos la escena en Estambul, una noche fría, cuando de repente se desata el caos. La policía y la gendarmería lanzaron una operación masiva, una redada contra las drogas y la prostitución en 9 locales de lujo, incluido el famoso Bebek Hotel, propiedad del productor Muzaffer YLDRM. Dicen que había 300 agentes, perros adiestrados, un despliegue de película que asustaría a cualquiera. Y allí, en medio de esa tormenta, estaba Can. Las noticias empezaron a correr como la pólvora, y no eran buenas. Los titulares eran venenosos. Amigas, decían cosas horribles. Se atrevieron a publicar que habían encontrado sustancias prohibidas en los bolsillos de Can Yaman. ¡Qué barbaridad! Cuando leí eso, se me cayó el alma a los pies, no podía creer que nuestro Can, ese chico que se cuida tanto, que es pura disciplina y deporte, estuviera metido en algo así. Se llevaron a mucha gente detenida esa noche, nombres conocidos como Selen Gorguzel, Aisé Salam y otros tantos. Se llevaron a dueños de locales, a youtubers, fue una limpieza total. Pero el foco, como siempre, estaba puesto en Can. La prensa sensacionalista, sin esperar a confirmar nada, ya lo había condenado. Dijeron que la policía le había registrado y que le habían pillado con drogas encima. Imaginaos el dolor de su madre, de su familia, y el nuestro, sus seguidoras fieles, al ver cómo intentaban manchar su reputación en cuestión de minutos. Lo llevaron a declarar, le hicieron pruebas de todo tipo en el Instituto de Medicina Forense, análisis de sangre, de orina, de pelo. Lo trataron como a un criminal, cuando él no había hecho nada. Pero, mis queridas, la mentira tiene las patas muy cortas. Hoy, 3 de febrero, casi un mes después de aquel infierno, se ha hecho justicia y se ha publicado la corrección oficial. Y quiero que escuchéis esto muy bien, es todo mentira. Can Yaman es inocente. Los informes policiales lo dejan clarísimo. No encontraron absolutamente nada en su ropa ni en sus pertenencias. Y lo más importante, los resultados de toxicología del Instituto de Medicina Forense han llegado y son negativos. Limpios. Can no consume nada, está sano como una manzana. Fue detenido, sí, le tomaron declaración, pero fue liberado sin ninguna medida cautelar porque no había nada de qué acusarlo. Han tenido que tragarse sus palabras y publicar una rectificación admitiendo que se inventaron lo de que llevaba drogas encima. Y aquí es donde se ve la clase que tiene este hombre. ¿Sabéis qué ha hecho Can? En lugar de salir gritando, insultando o demandando a todo el mundo con furia, ha compartido la noticia de la rectificación en sus historias de Instagram con una elegancia que ya quisieran muchos. Ha dado las gracias por el desmentido y ha escrito unas palabras que me han emocionado. Ha dicho que espera que no se ataque la reputación de las personas tan fácilmente, sobre todo en temas tan delicados, y ha pedido que ojalá nos convirtamos en un país donde nos amemos y respetemos más. ¡Qué señorío! En medio del barro, él sigue siendo un caballero, pidiendo amor y respeto en lugar de venganza. Eso es lo que le hace grande, no solo sus músculos o sus series, sino ese corazón noble que tiene. Y como si el destino quisiera compensarle por este mal trago, justo ahora nos llega otra noticia que es para tirar cohetes. Mientras en Turquía algunos intentaban hundirlo,
el mundo reconoce su talento. La cadena turca NTV, que a veces ha sido crítica, no ha tenido más remedio que rendirse a la evidencia y ha publicado un reportaje precioso sobre él. ¿Y sabéis por qué? Porque Can Yaman va a ser copresentador, nada más y nada menos que del Festival de Sanremo 2026. Esto es enorme, amigas. Estamos hablando del festival de música más prestigioso de Italia. El próximo 24 de febrero, nuestro Can estará en el escenario junto al mítico Carlo Conti y la gran Laura Pausini. Es una bofetada con guante blanco a todos los que querían verlo caer. Él mismo ha compartido esta noticia de NTV en sus redes y les ha puesto una nota irónica pero agradecida, diciendo: «Gracias por hablar de mí de manera positiva después de tanto tiempo y dar espacio a mis logros». Tiene toda la razón. Ha tenido que triunfar en Italia, convertirse en una estrella mundial, para que en su propia tierra empiecen a valorarlo como se merece y dejen de inventar escándalos para vender periódicos. Así que, mis queridas, hoy nos vamos a dormir tranquilas y orgullosas. Han intentado ensuciar su nombre, han intentado vincularlo con lo peor de la noche estambulita, pero no han podido. La verdad ha brillado. Can está limpio, libre y camino a Sanremo para brillar ante millones de espectadores. Nosotras siempre lo supimos, ¿verdad? Nunca dudamos de él. Ahora toca apoyarlo más que nunca en este festival que se avecina, porque verlo allí arriba, elegante, hablando italiano, será la mejor respuesta a todos esos que intentaron apagar su luz. ¡Qué ganas tengo de verle en ese escenario! Y es que, pensadlo bien, ¿quién puede presumir de haber salido de un pozo tan oscuro y acabar tocando el cielo en tan poco tiempo? Solo él. Me imagino la cara de todos esos que le desearon el mal, sentados en sus sofás, viendo cómo nuestro Can baja esas escaleras de Sanremo, impecable, guapo a rabiar, con esa sonrisa que desarma a cualquiera. Se van a tener que comer sus palabras con patatas. Porque al final, la envidia es muy mala consejera, chicas, y en su propia tierra parece que a algunos les duele en el alma que uno de los suyos vuele tan alto sin pedir permiso. Pero mirad, no importa lo que digan las malas lenguas. Nosotras, desde aquí, y toda esa marea de gente que le quiere de verdad en Italia y en el mundo entero, somos su mejor escudo contra la maldad. No dejéis que nadie os cuente milongas ni os amargue el día con chismes baratos. Can ha demostrado con papeles en la mano que es un hombre de ley, transparente y un trabajador incansable. Ahora nos toca a nosotras hacer ruido, pero del bueno, del que se escucha con el corazón. Vamos a llenar las redes sociales de mensajes bonitos para él, que sepa que sus seguidoras fieles no le fallan nunca, pase lo que pase. Se acerca una época dorada para él, y nosotras vamos a estar en primera fila, aplaudiendo hasta que nos duelan las manos. Así que, arriba ese ánimo, poneos vuestras mejores galas, aunque sea en pijama y zapatillas desde casa, porque el gran espectáculo de Can Yaman no ha hecho más que empezar. Que viva nuestro turco favorito y que revienten los envidiosos.